Bienvenidos a este nuevo podcast número 3, Aquí Entre Dos. Nosotros somos Charlie y su servidora Julieta. Muy buenos días, tardes y noches, queridos podcast escuchas. Yo soy Charlie y en esta ocasión les traemos un tema súper interesante, el cual elegimos debido a todo lo que se ha venido suscitando en este 2020. Así es, apenas casi vamos a la mitad del año y ya tenemos en la lista un sinnúmero de eventos que han ocurrido. Así es, Julieta, es que este 2020 en verdad ha venido con todo. Han sido sucesos que en verdad muchos no los esperábamos. Todos terminamos el año 2019 con muchas ganas de comenzar nuevos proyectos, nuevos propósitos. Mucha gente, te lo aseguro, que tenía proyectos tanto para emprender un negocio, proyectos para mejorar su salud, hacer más ejercicio, llevar un nuevo ritmo de vida, pero este 2020 en verdad nos ha sorprendido. Así es, Charlie. ¿Y por qué no me cuentas qué planes has truncado debido a alguno de estos sucesos que a continuación vamos a mencionar? En este 2020 tenía proyectos académicos por los cuales se me han venido truncando debido a que las escuelas pues por este momento se encuentran cerradas. Otro de los proyectos que se me han venido truncando es emprender un negocio, acudir con más frecuencia al gimnasio, cosas de ese estilo, proyectos que yo tenía planeado para este 2020 y los veo truncados debido a la situación que se está viviendo por el COVID. Y ahora tú, Julieta, cuéntame, ¿en qué te ha venido afectando todos estos sucesos? En cuestiones laborales, de viajes y proyectos que tengo, digamos, guardados en un cajón, pero que poco a poco he estado desempolvando en este confinamiento. Pero dejemos hablar de nosotros y vamos de lleno con el tema principal de este podcast. Así es, y es que en esta ocasión le tenemos preparado un tema muy interesante y les vamos a relatar los 10 sucesos que han venido sorprendiendo en este 2020 a nuestro hermoso mundo. De acuerdo con el sitio de 10.mx, los 10 sucesos que han sacudido a la humanidad en lo que va del 2020 comienzan por la muerte de Qasem Soleimani. Es la muerte del general iraní durante un ataque aéreo por parte de Estados Unidos en enero de este año. Si lo recuerdan, hubo una gran tensión que hasta pensamos que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial. Así es, y es que fue un suceso en verdad muy alarmante, ya que obviamente para este 2020 pues no esperábamos una tercera guerra, pero hubo mucha tensión por parte de muchos países y lo cual es que sí nos pone a pensar. Imagínate, en pleno 2020, iniciando el año, este suceso marcaría un evento muy importante a nivel mundial. Afortunadamente las cosas se pudieron enfriar y pudimos continuar el inicio de este 2020. Como segundo suceso importante en el año fueron los incendios en Australia, que te acuerdas que hasta había fotos de koalas circulando por la red. Estos koalas estaban severamente quemados, así como un sinfín de especies australianas debido a estos incendios. Así es, desafortunadamente Australia comenzó con el pie izquierdo con ese suceso que fue lamentable, la pérdida de tantos animalitos, y es que a quien la verdad no les afecta ver esa imagen, animalitos tan hermosos por culpa de nosotros y de nuestra irresponsabilidad debido a la gran cantidad de basura, la talas en bosques, el cambio climático principal han sido factores claves para estos incendios. Afortunadamente también logramos salir de ese suceso que se vivió drásticamente en Australia. Ahora, por favor, pasemos al punto número 3. Te doy el honor, Julieta. Gracias, Charlie. Las inundaciones en Indonesia. Las lluvias torrenciales causaron severas inundaciones en la ciudad de Yakarta, no una, sino en 2 ocasiones, en enero y en febrero. Así es, nuevamente la naturaleza nos está cobrando la factura. La lluvia es algo hermoso, es algo que nos brinda la vida, ya que esa parte es fundamental para el ciclo de la vida. Pero ¿qué pasa? Las inundaciones no son debido a la lluvia, sino a la gran cantidad de basura que acumulamos. Si mantuviéramos nuestro planeta limpio, los drenajes, nuestros ríos y nuestro mar estuviera completamente limpio, créeme que en realidad yo creo que estas inundaciones se pudieran evitar. Desgraciadamente, en estas inundaciones murieron bastantes habitantes de ese país, pero como te repito, es la factura que nos brinda nuestro mundo debido a la mala educación que tenemos. Es verdad, así es. Y como cuarto suceso tenemos a la pandemia por coronavirus. Este brote que inició a finales del año 2019 y que hasta la fecha ha estado causando estragos en todo el mundo. Aquí en México todavía mantenemos la famosa cuarentena.
Y es que ¿quién iba a imaginar que este virus nos iba a atacar mundialmente hasta el grado de convertirse en una pandemia muy fuerte? Yo, sinceramente, cuando comenzó este virus en China, yo lo veía como algo muy lejano, sino que hasta cuando tuvimos los primeros casos aquí en México es cuando empecé a reaccionar y dije, no, esto viene muy en serio. Hay que tomar todas las medidas precautorias para poder evitar que la propagación sea mayor a lo que ha ocurrido en otros países. Desgraciadamente, ahorita estamos en la etapa de la cuarentena aquí en México y no queda más que acatar todas las órdenes que nos brinda el servicio de salud a nivel mundial. Como quinto suceso tenemos los incendios en Chernobyl. Recordemos que en 1986 este lugar sufrió la mayor catástrofe nuclear y en este año ocurrió el incendio del que les estoy mencionando. Y es que debemos recordar que a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo desde aquella explosión nuclear, Chernobyl y sus alrededores aún mantienen un porcentaje de radioactividad tanto en su suelo como en objetos que han quedado totalmente abandonados, por lo cual un incendio forestal podría ser totalmente letal, ya que debido a la radiación esto podría ser más que un incendio forestal, por lo cual se deben de tomar medidas precautorias a ese tipo. Ya no estamos bromeando y ya no es un incendio cualquiera. Como sexto suceso tenemos la caída en el precio de petróleo. En abril, el precio del petróleo de Estados Unidos sufrió un derrumbe y los contratos que vencen en mayo se colocaron por debajo de los $0 por barril. Por lo menos aquí en México, nuestra economía depende mucho del petróleo. Entonces, este suceso, la verdad es que golpeó bastante a nuestro país porque la producción de Pemex simplemente se fue hacia abajo. Un barril era nada. Así es algo que nos agarró de sorpresa, fue prácticamente de un día para otro. La noticia sobre la caída del petróleo aquí en México, la verdad sí fue muy preocupante para todos. Comenzaron a surgir mensajes entre los grupos de WhatsApp, noticias preocupantes y alarmantes en redes sociales. Prácticamente veíamos a nuestro México totalmente derrocado. Afortunadamente el precio del petróleo se ha ido recuperando y todo quedó en una mala noticia. En el séptimo lugar tenemos el avispón asesino. Esto cuando empezó pensé que era una broma, pensé que era una fake news, pero no. En algunas regiones de Japón son vistos como un delicioso refrigerio debido a que son crujientes y de acuerdo con la publicación dejan una sensación de calor y hormigueo en la boca cuando los comen debido a su veneno. Así es, y es que el veneno de esta avispa puede ser muy letal tanto para humanos como animales. Pero principalmente y lo más preocupante que temían en Estados Unidos es que esta avispa mata a las abejas, por lo cual se vendría viendo afectada la producción de miel. Obviamente la abeja es un factor muy importante en el mundo, entonces esta avispa era su principal temor, que acabara con las abejas en Latinoamérica. Y hablando de Latinoamérica, como octavo suceso se encuentra el brote de sarampión, justamente aquí en América Latina. Si ya tenemos una pandemia debido al coronavirus, pues ahora resulta que hubo un brote de sarampión y pues si no se controla podría llegar a otra posible pandemia. Así es, y es que cuando íbamos en la primaria, ¿quién no se quería contagiar de varicela o de sarampión? Pero créanme, no estamos en una situación como para no controlar esta pandemia. 2 pandemias en un continente creo que no es nada agradable, así que yo prefiero que no haya ninguna de las dos. Por eso es muy importante tener siempre las vacunas. El dato que nos arroja esta publicación es que la Secretaría de Salud, el último caso que tuvo México, se registró en 1994, pero actualmente al 1 de mayo del 2020 se tienen confirmados 163 casos. Y bueno, nos vamos con el penúltimo suceso del año, la presunta muerte de Kim Jong-un. Mucho se rumoró acerca de este líder norcoreano, de que andaba mal, se había sometido a una cirugía y que posiblemente había muerto. Y debido a la restricción de información en ese país, se especuló mucho acerca de la salud de este líder norcoreano, pero digamos que ya apareció a la luz pública. Así es, Julieta, y es que muchas cosas se especulaban, como tú lo mencionas, que estaba enfermo, que estaba grave, incluso que ya había muerto. Inclusive sacaron una foto por ahí donde ya tenían hasta la sucesora, que era su hermana, y hasta decían que tenía un carácter más estricto que él, pero al final de todo fue un fake news, o como lo dices tú, por la falta de información sobre ese país, pues no se tenía claro qué había pasado con el líder. Sin embargo, al final del día, pues volvió a salir a la luz pública
y todo quedó solamente en un rumor. Y por último suceso, y espero que ya sea el último, el Pentágono liberó videos de ovnis. Después de años y años de omitir, digamos, esta información, de decir que todos estos sucesos que la gente en algún momento veía, el Pentágono siempre se encargó de desmentir este tipo de información. Sin embargo, ahora todo el mundo se sorprendió de que el Pentágono respaldara esta información. Así es, Julieta, y es que yo creo que ya al Pentágono se le había salido de control toda esta información y ya no le quedó de más que publicar los videos que tú mencionas anteriormente. La verdad, fue algo que en verdad sorprendió a muchos, ya que el Pentágono, al ser un sector de los Estados Unidos muy restringido, inclusive para acercarte al área 51 es un poco imposible, y que te brinde este tipo de información, pues te quedas con el ojo cuadrado. Aunque bueno, recordemos que todavía hay un poco de misterio, debido a que, si bien recordemos que la palabra ovni en inglés significa objetos voladores no identificados, y el video que el Pentágono liberó no comprueban la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, es evidencia de cuerpos voladores cuyo origen se desconoce. Así es, pero por lo menos agradezco al Pentágono que nos haya dado un momento de distracción debido a todos los sucesos que nos han venido pasando. Creo que ha sido como el más noble y el que más gusto nos ha dado de saber que cabe la posibilidad que exista vida en otro planeta. A ti te da gusto, pero a mí me da, no sé, como nervios. Pero bueno, estos han sido los 10 sucesos que han ocurrido en la primera, digamos, mitad del año. Esperemos que la segunda mitad del año ya no ocurran más sucesos que nos pongan los pelos de punta. Así es, Julieta, esperamos que para la segunda parte, que yo creo que se estará grabando para el mes de diciembre, pues tengamos un top 10 de las mejores cosas que nos han pasado en este 2020. Bueno, pues mi nombre es Charlie, fue un gusto haber estado con ustedes. Y mi nombre es Julieta y los esperamos la siguiente semana en un nuevo podcast, aquí entre dos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.